Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a repasar hoy los tipos de textos. Comenzamos con dos grandes grupos, los textos literarios y luego los textos no literarios. Textos literarios son aquellos en los que el autor busca la belleza, la expresividad, que el texto quede bonito, que el texto quede bello. Dentro de estos tenemos los géneros, los narrativos, cuentos, novelas, romances. Esto corresponde a otro vídeo. Vamos a hablar hoy de otros tipos de textos. Básicamente vamos a hablar de los textos no literarios. Textos que tenemos aquí. Los textos no literarios se clasifican en, o podemos hacer una clasificación, textos narrativos, textos descriptivos, textos dialogados, textos expositivos, instructivos, argumentativos y periodísticos. Vamos a hablar de estos que tenemos. Lo primero de nada es distinguirlos y conocerlos, y para ello lo mejor es hacer una pequeña definición. Los textos narrativos son aquellos en el que el autor cuenta una historia. Así que siempre que se cuenta una historia, estamos hablando de textos narrativos. Cualquier cuento, cualquier novela, cualquier pequeña historia, una fábula, son textos narrativos. Cuentan una historia. Los textos descriptivos son aquellos en el que se señalan las características de alguien o algo. Las características de alguien o algo. Paisaje, por ejemplo, y decimos cómo es, o una habitación, o una persona, un animal, sus características, sus rasgos. Son textos descriptivos. Narrativos cuentan historias, descriptivos las características. Textos dialogados son aquellos textos en el que hablan los personajes. Interviene uno, interviene otro, unas conversaciones. Cuando escribimos una conversación o escribimos un chiste, ¿qué le dijo no sé quién y entonces le contó? Son textos dialogados, hablan los personajes. Lo que ocurre con estos tres es que se suelen mezclar. No es un texto completamente narrativo, ni completamente descriptivo, ni completamente dialogado, sino que puede ser que está contando una historia y de repente hace una descripción y, por ejemplo, pueden hablar los personajes. Por ejemplo, en un cuento se mezclan los tres. Narrativo cuenta historias, descriptivo las características de alguien o algo y dialogado hablan los personajes. Y ya digo, se pueden mezclar. Una pregunta muy típica es que aparece un cuento y te dice señala la parte narrativa, la parte descriptiva y la parte dialogada. Imaginaos que dice, había una vez un castillo muy viejo con murallas muy altas, eso es descriptivo, donde vivía un rey. Ese rey tenía dos hijas, ahora estoy contando. Un día una hija le dijo al rey, papá, y entonces ya hablan los personajes. Lo estamos mezclando los tres. Narrativo, descriptivo y dialogado. Los textos instructivos, como su nombre indica, son los que dan normas o instrucciones. Textos instructivos, normas o instrucciones. Yo me compro un producto, un electrodoméstico, y el texto que me dan son las instrucciones, cómo funciona. Es un texto instructivo. Por ejemplo, un medicamento, el prospecto del medicamento, son textos instructivos. ¿eh? Voy a rellenar un documento y entonces me dan unas instrucciones. Tiene que hacer así, letra de imprenta, con esta manera, instrucciones. Textos instructivos son los que dan normas o instrucciones. Una receta de cocina es un texto instructivo. Se coge el huevo, se fríe, se hace no sé qué, se echa sal. Instrucciones. Normas e instrucciones. Instructivos. Los textos argumentativos, la palabra viene de argumento, son los que dan razones en favor o en contra de una idea inicial. Esa idea inicial se llama tesis. Son los que dan razones a favor de una tesis, a favor o en contra de una idea inicial. Si yo digo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, por esta razón, esta. Esas razones que doy constituyen el texto argumentativo. Porque tiene el mejor palmarés, porque tiene los mejores jugadores, porque tiene el estadio 5 estrellas, porque ha ganado más Champions que ningún club. Las razones que sea, o en contra, razones a favor o en contra, o las puedo mezclar. Argumentativo dan razones a favor o en contra de una idea inicial llamada tesis. Argumentativo. Instrucciones, argumentos, razones. Los textos expositivos son los que explican un tema.
explican un tema. Por ejemplo, los libros de texto, el libro de lengua, el libro de matemáticas. Lo que estoy diciendo yo ahora, si lo escribiéramos, sería un texto expositivo, los que explican un tema. Muchas veces también se mezcla. Por ejemplo, en el caso del folleto que hicisteis, era un texto expositivo porque estaba explicando, pero también estaba dando instrucciones para la entrada, cómo os había que ir. El texto que viene en el libro de Point Lobos era un texto instructivo y también expositivo. Se podían mezclar las instrucciones y explicas. Así que expositivo, los textos que explican un tema. Y finalmente tenemos los textos periodísticos, que son las noticias de los periódicos. Narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo, que tenemos un examen dentro de poco, argumentativo, expositivo, periodístico. Bien, vamos a ver alguna característica de cada uno de ellos y así nos sirve para reconocer o por si me preguntaran, ¿por qué sabes que es un texto dialogado? ¿Por qué sabes que es un texto instructivo? Entonces, alguna razón que me sirva para explicar. Vamos a verlas. Bien, los textos narrativos cuentan una historia. Como cuentan una historia, es muy característico que tenga verbos de acción. Y entonces cogió, y entonces fue, y caminó, y llegó hasta el sitio, hizo no sé qué cosa, corrió, verbos de acción. Y también son muy habituales lo que se llaman conectores temporales. Son expresiones que sirven para enlazar, conectores. El personaje más tarde, después, y entonces, al día siguiente cogió, pues ese más tarde, después, al día siguiente, son conectores temporales. Esto es muy típico de los textos narrativos y también los verbos de acción. Corrió, saltó, cogió, fue, vino, caminó. Bien, los textos descriptivos, como dicen las características de alguien o de algo, es muy típica la abundancia de adjetivos. La casa era grande, vieja, con ventanas amarillas, el tejado rojo y la chimenea expulsaba un humo negro. Adjetivos, muy típico. Y también los conectores espaciales. ¿Qué son conectores espaciales? Pues palabras que sirven para unir y me dan idea de espacio. Por ejemplo, a la derecha estaba una ventana, más arriba, ese a la derecha, más arriba, delante, detrás, dentro. En la mesa había un florero con dos flores. A la derecha estaba un vaso. Sobre el vaso había, o encima de, sobre, cerca, dentro, detrás. Esos son conectores espaciales. Los textos dialogados, como son los que hablan los personajes, pues, ¿qué forma tenemos para expresar que hablan? Pues los guiones, cada vez que habla un personaje, los dos puntos y las comillas, también dos puntos y comillas, cuando hablan los personajes, y entonces el niño dijo, dos puntos, comillas, hola papá, cerramos comillas. ¿eh? Y es muy típico que aparezcan verbos de habla. Dijo, y el personaje contestó, y entonces respondió, y el chico preguntaba, preguntar, decir, explicar, susurrar, murmurar, hablar, chillar. Todos estos verbos que indican habla son muy típicos. ¿En dónde? En los textos en los que los personajes dialogan. Por eso es muy típico. Los textos instructivos, que son los que dan las normas e instrucciones, hemos dicho recetas de cocina, normas para un juego, reglas del baloncesto, un prospecto de un medicamento. Como son instrucciones, la característica fundamental es la claridad. Tienen que ser instrucciones claras, si no, no valen, si no, no se entienden. El de IKEA intenta que sus instrucciones sean claras, no siempre lo consigue. Tienen que ser ordenadas. Si yo cojo una receta de cocina y empiezo por el final, la receta sale mal. Tienen que ser claras, tienen que estar ordenadas. ¿Qué más características tiene? Pues el empleo de imperativos. Coge, pon, la palabra sé. Se coge un huevo y se bate. Palabra sé. Y en las instrucciones también es muy típico que aparezcan dibujos, que se lo digan a los de IKEA, dibujos, esquemas, numeración, 1, 2, 3, primeramente, después, en tercer lugar. ¿eh? También son conectores de orden, también. Aquí eran espaciales
aquí son temporales, aquí son conectores de orden. En primer lugar, más tarde, después, o 1, 2, 3, para que sepas el orden en que tienes que hacer las instrucciones. Los textos argumentativos, pues como son los que dan razones a favor de una idea, pues esas razones pueden basarse en datos, en opiniones de expertos, argumentos variados y ordenados, pero sobre todo datos y opiniones de expertos. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo porque ha ganado, ¿cuántos son? 12, 13 Champions. Porque su presupuesto es de 600 millones, porque tiene no sé cuántos jugadores, porque ha conseguido 7 balones de oro, porque datos, opiniones de expertos. Los periodistas más importantes, como Josep Pedrerol, piensan que opiniones de expertos. ¿Para qué? Para hacer los argumentos, dar la razón. Los textos expositivos son los que explican un tema, por ejemplo, un libro de texto, los que explican un tema. Si yo quiero explicar algo, pues tengo que ser claro, que si yo explico mal, no se entiende, tiene que ser claro, las explicaciones tienen que estar ordenadas y para que sean claras y oraciones ordenadas, el vocabulario suele ser también muy sencillo, oraciones cortas, todo lo que sea necesario para buscar la claridad. Para que sea claro, ordenado, oraciones cortas, palabras sencillas y también pueden aparecer gráficos, esquemas, dibujos, todo ello buscando la claridad porque lo que yo quiero es explicar un tema y que se entienda. Así que expositivo. Y finalmente tenemos los textos periodísticos, que son los textos que aparecen en los periódicos, la noticia de los periódicos, y también se escriben de manera especial. Aparece un titular con letra más destacada, sencillo, corto, breve, que me impacte, que me llame la atención, que me anime a leer la noticia. Aparece después la entradilla, que son unas líneas que resumen la noticia si no tengo ganas de leerlo. Y finalmente la noticia se escribe en columnas, puede tener también ilustraciones, se escribe en columnas. Así que periodista. Por tanto, los textos narrativos cuentan historias, descriptivos, señalan las características de alguien o de algo, un paisaje, una persona. Los dialogados hablan los personajes. Los instructivos dan normas, reglas, instrucciones, sus características. O si me piden que, oye, ¿por qué sabes que es instructivo este texto? Los argumentativos que dan razones a favor o en contra de una idea inicial, los expositivos que explican un tema, libros de texto, lo que estoy haciendo yo ahora, y los periodísticos, que son las noticias de los periódicos. Con esto repasamos los tipos de texto, ¿de acuerdo? Yo que vosotros, ¿vale? Bien, hasta luego.